estado buscando la receta perfecta para hacer masa de pizza, hoy día les voy a compartir una receta fenomenal, súper deliciosa para que hagas tus pizzas en tu casa. Ahora sí, vamos a ver esta receta. Los ingredientes para hacer esta masa de pizza deliciosa van a ser: yo estoy usando, chicos, una harina que es común, una harina sin levadura, sin polvo de hornear. También voy a hacer uso de agua tibia para poder activar nuestra levadura seca. Luego voy a hacer uso de un poco de aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva, no te preocupes, puedes usar aceite vegetal, un toque de sal y azúcar. Ahora sí, vamos a preparar esta deliciosa pizza. He colocado la harina en el bol y ahora vamos a agregarle un poco de azúcar, también la sal, y luego con la ayuda de nuestros dedos vamos a mezclarlo todo muy bien. Luego de tener la mezcla toda integrada, vamos a agregarle nuestra levadura seca. Y también le vamos a agregar el aceite de oliva o el aceite vegetal. Mezclamos bien con la ayuda de nuestros dedos y ahora vamos a agregar el agua tibia lentamente, si es posible en 3 partes, y vamos a ir mezclando toda la harina con el aceite, la sal, el azúcar y la levadura. Recuerden, chicos, que el agua tiene que ser tibia, porque si es muy caliente, la levadura seca no se va a activar. Ahora vamos a colocar un poco de harina en nuestra mesa de trabajo y vamos a amasar nuestra masa. Si su masa está un poco aguada, pueden agregarle un poco más de harina. Vamos a empezar a amasar por alrededor de unos 20 minutos hasta desarrollar el gluten, ya que esto va a hacer que nuestra pizza sea bien suavecita. Si tienen una máquina amasadora, aproximadamente van a ser 10 minutos. Ya han pasado 20 minutos y miren, la masa está un poco más flexible, más moldeable. Ahora vamos a colocarlo en un bol para que doble su volumen. Vamos a darle una forma circular a nuestra masa y luego vamos a llevarle a un bol que vamos a pasarle también un poco de aceite de oliva o aceite vegetal para que nuestra masa no se nos pegue. También vamos a cubrir con aceite de oliva por encima de la masa para que esta masa no forme ninguna costra y nos salga una masa súper suave. Luego vamos a taparlo con un secador o un paño que ustedes tengan en la cocina y vamos a dejarlo leudar por alrededor de 2 horas. Chicos, luego de 2 horas, miren, esta masa está perfecta, tiene un aroma delicioso que yo sé que les va a encantar. Ahora vamos a colocar la masa en nuestra mesa de trabajo y vamos a empezar a amasar por unos 5 minutos. Hacemos una bola con la masa y ahora vamos a dividirlo en 2 si es que quieren pizzas grandes o en 4 si quieren unas pizzas más pequeñas o personales. Colocamos un poco de harina en nuestra mesa y vamos a empezar a darle forma a nuestra primera masa de pizza. Para hacer la forma, chicos, ustedes pueden usar un rodillo o simplemente las manos. También pueden hacer una pizza circular o rectangular, lo que mejor les parezca a ustedes. Si sienten que el rodillo se está pegando a la masa, colóquenle un poco de harina para que sea más fácil el amasado. Luego de estirarlo, con la ayuda de nuestros dedos, vamos a hacer la forma circular.
A mí me gusta enrollarlo ya que le da un aspecto más bonito. Si ustedes tienen queso, pueden colocarle dentro de la pizza y enrollarlo también como lo estoy haciendo yo. Luego de enrollar los bordes, vamos a colocarlo en una bandeja. Yo tengo algo que se llama Silpat, que es para que no se peguen los productos de pastelería, horneado y más. Ahora vamos a rellenar nuestra pizza. En mi caso yo estoy usando puré de tomate que ya viene preparado, listo, con un poco de sabor a hojas de albahaca. Vamos a esparcirlo por todos lados y luego le voy a colocar el queso. En mi caso, chicos, yo estoy usando el queso mozzarella. A mí me encanta el queso mozzarella. Ustedes pueden usar parmesano, queso cheddar, gruyère y etcétera. Ahora a mí me gusta también darle color a los bordes, así que pueden pasarle un poco de tomate al enrollado que hicimos anteriormente. Este topping de pizza que yo estoy haciendo es súper simple y sencillo, pero ustedes pueden colocarle los ingredientes que deseen. En mi caso estoy colocándole un poco de aros de cebolla. También le voy a colocar un poco de tomates. Si ustedes tienen, pueden colocarle zucchini, champiñones, a los que les gusta la pizza hawaiana, jamón, también piña, o algunos le colocan lo que es el pepperoni, chorizo y más. Ya es creatividad y gustos de cada uno. Y si no tienes tomates, puedes agregarle un poco de pimentones rojos y también las famosas aceitunas, que hay diferentes colores que quedan muy ricos con la pizza. Y para finalizar le pueden agregar un poco de orégano seco y también un poquito de aceite de oliva. Ahora sí vamos a llevarlo a hornear a 235 grados por alrededor de unos 15 minutos.